Y creo que es el momento para empezar ya a tener en consideración y a tener y a vivir en directo. Bueno, ver las imágenes que nos dan también la realización que es otra, que también, cuando hay este tipo de cosas, de momento, vemos los exteriores del estadio. Ya verás, como hoy sí van a. Hombre, claro, esto realizado por amigo de la liga, pues lógicamente querrá que salga si tiene que salga todo. Efectivamente, en un día que no has apuntado en el que Madrid por momentos yo hoy en mi casa, cuando me estaba nevado. Yo cuando me he levantado a las 9 y poco de la mañana, me estaba nevando en la zona norte. A esa hora estaba llegando a Valdebebas para ver partidos de cantera, y estaba, bueno, durante un tiempo los partidos están en banda. No ha cuajado la nieve, no ha cuajado, pero sí. Sí, una media hora, o así más o menos. Como que está lloviendo ahora mismo. Yo no muy lejos de la ciudad deportiva, de la antigua ciudad deportiva, sí que puedo certificar que efectivamente que estaba nevando. Pero ahora ha levantado. Estaba lloviendo ligeramente de la antigua nueva. Pero pero vamos a irnos al Bernabéu. Vamos a irnos al Bernabéu porque quedan 4 minutos para las 2 de la tarde. Hora prevista para el comienzo del partido. José Luis, mira, me tengo que salir un poco de la tribuna de prensa, del ruido que hace. Dame un segundo. Sí, tranquilo, dame un segundo. Ya estoy. Acaba de dictar sentencia al Bernabéu. Yo creo que, vamos a verlo y vamos a escucharlo, pero el Bernabéu ha señalado a 2 jugadores por encima de todo. Los decibelios han subido muchísimo. La pitada ha subido y ha ido increciendo cuando se ha anunciado el 5 de Jude Bellingham y el 7 de Vinicius Jr. Todo el equipo ha sido anunciado entre una pitada tremenda. Ha sido tremenda la pitada hace décadas, no te digo años, décadas que no recordaba yo, una pitada así al Real Madrid, pero cómo ha sonado la pitada con Jude Bellingham y con Vinicius Jr. ha sido algo realmente que vamos a ver ahora, cuando inicie el partido y cuando toquen el primer balón, cómo va a reaccionar el Bernabéu. Ha sido algo, recuerdo, el 2006, cuando el equipo se caía a pedazos, que ya la gente estaba resignada, pero este hartazgo con 2 jugadores, sobre todo por encima del resto, teniendo en cuenta que todos han sido pitados. Yo llevo 27 años siguiendo al Real Madrid. No recuerdo un señalamiento igual en una pitada. Vamos a ver con el 24. Sí. Número 18, Álvaro con el corón. Número 6, Eduardo con el número 16. Número 5, Holt. Con el 7, Vinicius. Y viene, tienes razón, José. Acabamos de escucharlo ahora y con Bellingham. Pero yo creo que incluso más con Vinicius. Mucho más con Vinicius. Por lo menos esa es la sensación que nos ha dado aquí por el video que mira. Está saliendo, está saliendo, está saliendo ahora. A ver qué diga. A ver, salen los jugadores. Ah, sí, pues estás ahí, José. José, se repite la fuerte picada. Ah, se repito. Escuchado. Ahí está. No, que no es gorda ya. Uf, solo uno. Hay solo uno. Al primero que habrá juego. El parco. Nunca la gente pita. La gente no canta. Va a quedar con Osco, que no va bien, y la entrada siempre. Bueno, pues queda el testimonio espectacular. Espectacular el testimonio con la reacción del público. Gracias, José Luis. Te dejamos porque evidentemente ahora hay que seguir muy de cerca todo tipo de detalles y tienes que estar ahí. Os iré informando. Gracias, José Luis. Estamos ahí en contrazo permanente. Uf, 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 uf. No esperaba yo tanto, fíjate. Yo pensaba que incluso en un momento determinado, con la salida de los jugadores, el himno, ¿te han pitado antes? ¿Te han pitado cuando te vas? Pero, macho, está la gente, ñas. Yo creo que es el momento de que los jugadores sientan realmente que la afición está descontenta.
Entonces, es ahora cuando más tiene que pitar. A partir de ahora, yo estoy un poco en la línea de Arbela. Entiendo que el enfado de la afición que no es para menos, pero ahora empiezan los 90 minutos. A no ser que sea una cosa escandalosa, que tú digas, es que esto ya no se puede aguantar, pero ahora yo creo que hay que animar. Y luego, a partir del partido, aguantar el partido otra cosa igual como jugador que ha estado en ese terreno de juego, la verdad que te muestren descontento antes o después, pero durante el partido, a no ser que suceda algo, a no ser que haya una patilla de por parte de un futbolista, pero durante el juego que no ayuda para absolutamente nada, y es subir una montaña que bueno, que ya de por sí tienes que subir una montaña que es el equipo que tienes enfrente, pues si encima tu público te lo hace más difícil, es complicado, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lo que ha apuntado Javi y lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, ¿no? La pitada. El que ha polarizado en este caso la pitada ha sido Vinicius por encima de Bellingham. Han sido ellos dos. Pero incluso si tú me dices quién es el que más ha sido, no sé. Me ha parecido que con Gonzalo había aplausos. Me ha dado la sensación. He percibido que en el fondo había. Hoy le va a ayudar muy poco. Interrumpa porque al final la gente de la cantera, para el Bernamero, tiene una consideración distinta. Parte que ha rendido que es el último al que le perdona. Que porque ha habido una imagen ahora mismo que ha salido. Porque hoy las imágenes van a ser muy importantes, ¿no? En la que se ha visto Mbappé, y cómo se lo tomen a cachondeo, haga risitas. En plan, porque la gente está pitando, porque yo no sé, no estamos escuchando, no. Pero ha empezado a enfocar, en este caso, en la cámara a la grada con pañuelos. Y hemos visto la siguiente imagen. Ha sido la de Mbappé y Vinicius, como medio riéndose, tal y cual. Eso, hoy no va a ayudar, y hay que estar muy cauteloso, y hay que tener mucho cuidado con las caras que pongan esa imagen. Venía, justo. Comienza el partido. Venía justo de que la reunión que hacen siempre bueno, cuando se juntan en el centrocampo, la piña para hablar. ¿Qué se ha visto? Valverde hablando. Han salido de ahí, y ahí es con la imagen que tú has dicho, en la que salían sonriendo. No sabemos el por qué. Así que vamos a ver qué tal el partido, que por cierto, del Levante no hemos hablado nada. Ahora hablaremos conos. Levante que toca, aunque esté puesto de descenso este penúltimo, y lleva una temporada mala. Hay que destacar jugadores como Carlos Álvarez, media punta de que vive el procedente Sevilla, muy bueno, mucha calidad. Romero, a mí me gusta mucho el delantero. Y Etaón, que ya estaba en la Copa África, que ya está, que es un delantero que está muy cotizado y que seguramente incluso pueda salir en este. Primer ataque de Levante. Cuidado el esférico dentro del área para el remate de Tallón. La pegó el desviado a la derecha del marco de Cúa. La primera acción de ataque es para el Levante. Bueno, y te digo una cosa. No sé, pero los últimos resultados del Levante no han sido malos. Más última salida creo que fue en Sevilla, y 3 partidos sin perder, y ganaron luego con el cambio de entrenador. O sea, es un equipo peligroso. Es un equipo peligroso. Vamos con el Levante. Mira, juega con Matthew Ryan, el australiano, en la portería. Jeremy Tolan, el alemán como lateral derecho por la izquierda. Manu Sánchez, el canterano del Atlético de Madrid de la Fuente, y Alan Maturro, el uruguayo centrales. 2 mediocentros, Unai Vencedor y Pablo Martínez por delante. Línea 3, Karim Toundé, Carlos Álvarez, Iván Romero. Arriba Etajon, el camerunés. Karim Toundé, qué chica. La cantera de la DAM, en el Español también en Barcelona, en Míica. Hombre. Sí, buena cantera, la mejor cantera de Barcelona. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Quitando quizá canteras de equipo grandes como Español, Girona, Barça, pues seguramente la DAN está ahí. El equipo de Luis Castro, el Levante,
que ahora se repliega porque viene el primer ataque del Real Madrid en estático. De momento, el público está dando una mínima tregua, pero vamos a ver luego, a medida que avance el cronómetro y en función de lo que haga el equipo también del rendimiento, veremos también la reacción del público. Oye, apunta, como bien ha visto Javi que hemos mirado los dos, creo que Asensio está jugando con una máscara. O parece que tiene una máscara tiene algo en la cara. No sé. El otro día, en el partido de Copa contra el Albacete, en un sí. Un Venicius. Venecios. Ahí va Isius para encarar la primera acción con Karim Toundé, que ha replegado para taporar la llegada de Vinicius Jr., el recorte de J. Bellingham. Juega el Real Madrid en los 3/4 de campo. Bien Kylian Mbappé intentando la bicicleta. Jugando el Real Madrid por la izquierda nuevamente Bellingham, pelota al centro, en el eje Tchouaméni. Apertura red el esférico Raúl Asensio. Deja pasar Tchouaméni. La llegada de Hausen. Domena el Real Madrid. Replegado el Levante. Mucha gente cerquita del área, camisetas, granotas en torno a su portero. El del Maringa le puede caer la pelota a Gonzalo. La salida del Levante en su propio medio campo, pero llega bien al rescate Ogelian Chaé. Hay una cosa que dijo Arbelo en la rueda de prensa que quería mucha movilidad, que podríamos ver al lateral derecho pues, muchas veces arriba, otras veces por dentro, otra veces cerrado. Que quería mucha los que se ocupen los espacios, ¿no? Lo que pasa que sí lo que estoy viendo que es un problema que va a tener que resolver desde mi punto de vista, porque creo que hay mucha ocupación de espacios en la misma zona. Es el tema de lo de Bellingham por la izquierda, Mbappé por la izquierda, Vinicius por la izquierda. Lo estamos viendo. Exactamente. Con lo cual, a ver ese balón para Kylian Mbappé sobre la cruana el área. Se duele y no progresó el francés. Vamos a ver que ha caído Kylian Mbappé. A ver si se puede recuperar. Se duele mucho de la rodilla Kylian Mbappé. Se duele de la rodilla Kylian Mbappé.